¿Listo? Bueno, buenas noches, bienvenidos. Es una alegría tener hoy el segundo conversatorio, digamos, de aula abierta de la clase de derivas de la creación de la poesía contemporánea en el marco de la Maestría de Creación Literaria de la Universidad Central. Hoy tenemos como invitados y agradecemos muchísimo la participación de la poeta Lucía Estrada y del poeta Enrique Winter. Y bueno, pues vamos a tener inicio de esta sesión tan interesante esta noche. Bienvenidos a todos los estudiantes, a todos los asistentes, estudiantes de la maestría, estudiantes externos, estudiantes de la Santo Tomás también, de literatura latinoamericana y colombiana, de la Facultad de Comunicación de la Universidad Santo Tomás, que están acompañándonos también. Entonces, pues Lucía y Enrique, vamos a... Lucía Estrada es una poeta colombiana, ha publicado varios libros de poesía, entre ellos Maestrata, Las hijas del espino, El ojo de Circe, que es una antología, La noche en el espejo, Cuaderno del ángel, Continuidad del jardín, que es una selección personal, y Catábasis, con su libro Las hijas del espino, obtuvo el premio de poesía Ciudad de Medellín en el 2005 y la beca de creación en poesía otorgada por el municipio de Medellín en 2008 con Cuaderno del Ángel. En 2009 y 2017 obtuvo el Premio Nacional de Poesía de Ciudad de Bogotá con sus libros La noche en el espejo 2010 y Catábasis 2018 respectivamente. Sus libros han sido publicados y han sido traducidos al inglés, al francés, al japonés, al sueco, al portugués, al italiano y al alemán. Bueno, Enrique Winter es chileno, ha publicado en 11 países y en 4 idiomas los poemarios Atar las naves, Rascacielos, Guía de despacho y Lengua de señas. Además, el del disco Agua en polvo y la novela Las bolsas de basura. Traductor de Dickinson, Chesterton, Larkin, Howe y Bernstein. Ha recibido los premios Víctor Jara, Nacional de Poesía y Cuento Joven, Nacional Pablo de Rothka y Good Morning Manager, entre otros, y las residencias de narrativa en Steel Foundation en Alemania y de la Universidad de los Andes en Colombia, abogado y magíster en escritura creativa por la Universidad de Nueva York y dirige el diplomado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Entonces, bienvenidos. También gracias a Santiago por esta oportunidad de este conversatorio que deriva precisamente, repito, de su clase Aula Abierta, Derivas de la Poesía Contemporánea. Bienvenidos entonces al conversatorio. Bueno, muy buenas noches a todos los que nos escuchan en este momento, los estudiantes que nos acompañan aquí en sala y los que nos están viendo en este momento desde el Facebook Live de la Universidad Central de la Maestría de Posgrados, ¿no? Y muchísimas gracias, Nancy, por tus palabras de presentación. Precisamente lo que hemos querido con estas clases de derivas de la poesía, estas clases abiertas, es que esas conversaciones del aula realmente permitan que otras personas se sumen a esa conversación, ¿no? Que no solamente seamos los estudiantes, los profesores que estamos ahí hablando sobre la poesía, sino que realmente la poesía convoque, cree lazos, digamos, con otras comunidades. En este momento nos están viendo en el Facebook estudiantes y profesores de Colombia, de otras partes del mundo, y realmente pues multiplicamos en esto el diálogo de la poesía, que en el fondo, Nancy, es lo que nos emociona y es en lo que estamos. Estas clases hacen parte de un curso de la maestría que se llama Derivas de la Poesía Contemporánea y que tiene como objetivo que los estudiantes rastreen, empiecen a configurar un mapa en lo movedizo, me gusta decirlo así, de lo que se está escribiendo en este momento en su idioma y en particular en América Latina. Y yo estoy muy agradecido y muy feliz de tener aquí a dos de los buenos poetas, de los poetas que realmente están haciendo cosas muy interesantes en este momento en nuestro idioma, en el ámbito hispánico, que son la poeta colombiana Lucía Estrada de Medellín y el poeta chileno Enrique Winter.
y estoy muy agradecido con los dos porque sabemos que son fechas muy apretadas de compromisos, de festivales, de muchas cosas en las que ustedes están, sus trabajos, y además quiero resaltar también que pocas veces hemos tenido un invitado que ha hecho un sacrificio tan grande para estar en una clase con nosotros, y es Enrique Winter. Cuando yo invité a Enrique, ¿no?, para que estuviera aquí en la clase con nosotros, él me respondió con un entusiasmo, digamos, contenido, ¿no? Y entendí perfectamente la razón de ello, y es que en este momento se encuentra en Alemania y son las 2 de la mañana. Digamos, ¿no? Lo que decíamos es que Enrique lleva, digamos, en un trasnocho, lleva esperando, digamos, horas y horas a que esta mesa ocurra, y de verdad que estamos muy agradecidos, Enrique, con este gesto de tenacidad. Y por supuesto también contigo, Lucía, hace rato queríamos que estuvieras aquí en la central, y fíjate que gracias a esta pandemia, pues hemos podido también que estés aquí compartiendo con los estudiantes. Muchas gracias a ustedes y bienvenidos. La semana pasada, precisamente, ¿no?, tuvimos una mesa en donde hablábamos sobre la poesía de la cotidianidad, ¿no? Nicanor Parra, poeta chileno muy admirado por Enrique, dice una frase que es absolutamente genial, un verso, ¿no? Y es que dice: los poetas bajaron del Olimpo, ¿no? Los poetas ya no son, digamos, estas figuras, ¿no?, proféticas, sino que son el hijo del vecino, la hija del vecino, y que comparten sus experiencias cotidianas con esa alegría y con esa comunicación directa, digamos, ¿no? Vimos a dos representantes de esa escritura: Federico Díaz Granados, el poeta bogotano, y Frank Báez, el poeta dominicano. Y me honra muchísimo ampliar esta conversación, ¿no?, hacia lo que podríamos decir es una alternativa distinta en la escritura. Y es mucho más, ¿no?, una poesía que bebe del silencio, que nos recuerda que el lenguaje cotidiano, que la expresión más sencilla de todas algún día fue un poema, que en el lenguaje están los ecos y el misterio de nuestra aventura como especie, y por supuesto también que en el lenguaje somos, correcto, nos movemos, y que el lenguaje es el que construye la realidad. Luego tenemos una poesía más misteriosa. Enrique, por ejemplo, habla de la opacidad, Lucía habla del fervor, del misterio, y yo siento que ellos dos pues son dos de los grandes representantes de esta escritura, ¿no?, que es una escritura que más que comunicarnos, digamos, un poco nuestras experiencias particulares, nos habla de un misterio que sobrepasa esas experiencias y que de alguna manera entramos, ¿no? Yo le decía a Nancy que un poco lo que hacen ellos dos con el lenguaje es que dejamos de ser nosotros mismos para entrar en la inmensa deriva del misterio y del lenguaje que nos antecede, ¿no? Y yo siento que eso es lo que uno siente en los libros de los dos. Yo quisiera comenzar haciéndoles una pregunta a los dos, y es una pregunta obligada de una maestría: Enrique, que es, digamos, profesor de creación literaria; Lucía, que ha tenido muchísimas experiencias, digamos, en los talleres, y es precisamente por los inicios de ustedes con la escritura. ¿En qué momento ustedes como que encuentran esa posibilidad de la escritura, los primeros poemas, su primer libro, ¿no? Nosotros estamos en una maestría donde los estudiantes deben entregar un proyecto final y es su primera obra, y me gustaría mucho que me hablaran ustedes de eso, de sus comienzos, de su primer libro, de esos primeros pasos a través de la poesía. Si quieres podemos empezar contigo, Lucía. Bueno, Santiago, muchas gracias a ti, a Nancy, a todos los estudiantes y a las personas que siguen esta transmisión. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes estos minutos en los que vamos a reflexionar un poco sobre lo que hacemos. Mira, siempre me ha parecido un poco impreciso eh, el momento en que uno está íntimamente involucrado con la poesía, porque yo siento que esto viene también desde la infancia, desde un momento, no se sabe muy bien, del sueño, de la infancia, de la imaginación, del juego, y que luego se configura cuando uno empieza a leer y empieza a conocer también esta experiencia poética de lo cotidiano, porque todas las cosas están imantadas de una magia, de un halo poético, por más que nos hagan creer que estamos acostumbrados a ellas, siempre hay una posibilidad otra cuando nos relacionamos de manera
poética con esa cotidianidad. Y claro, yo tuve la fortuna de tener a mi lado a un poeta que admiro profundamente, que es mi hermano Pedro Arturo Estrada, y ver de alguna forma su trasegar por la poesía, ver su fervor, me encanta esa palabra que has usado, porque yo creo que es algo que debemos recuperar, el fervor por las cosas, el fervor por la vida, por lo que nos trasciende. Y claro, uno empieza a querer imitar esos gestos de esa danza misteriosa que es el lenguaje, ¿no? Y yo creo que ahí, cuando empiezo a escribir esto, como a los 14 años, de una manera titubeante, eh, me gusta sentir que ahí yo sentí que ese era mi camino, que yo no podía tener otro destino distinto de la poesía, distinto de esa exploración del lenguaje. Entonces se da esa escritura tímida, pero que es la puerta, una puerta muy noble de entrada a esas preguntas que todavía me acompañan hasta el día de hoy. Magnífico, Lucía. Además, decir que Lucía comenzó a publicar muy temprano, ¿no? Yo creo que, Lucía, tú publicaste tu primer libro 17, 18 años, creo que incluso 16 años, y ya había una poeta de verdad, ¿no? Yo un poco lo que siento y lo que les he dicho a mis estudiantes es que a nosotros lo que nos pasa con Andrea y Lucía, Andrea Cota y Lucía Estrada, es que si bien son contemporáneas nuestras, realmente son más nuestras maestras, porque desde muy temprano marcaron unas voces muy potentes, muy poderosas, y realmente uno comenzó a leerlas a ellas incluso antes de empezar a escribir la poesía que nosotros escribimos. Enrique Winter, yo lo conocí en una feliz coincidencia, y que yo siento que es una de las cosas que no se habla tanto en los libros de literatura, y es cuando esos extranjeros llegan a Colombia, llegan a un país que ha estado históricamente tan aislado, especialmente en la cultura, en muchas cosas de la poesía, a traernos una visión absolutamente nueva y renovada sobre lo que nosotros pensamos que es el ejercicio poético, ¿no? Casi que yo podría hacerte una antología de los poetas que han pasado extranjeros aquí por Colombia y han dejado otras lecturas, otros ámbitos, y pues tú estuviste aquí en la Universidad de los Andes, me parece que por 2 años, trabajando como profesor de creación en la Universidad de los Andes y trayendo una poesía que es, yo siento, compartida, que se escribe con un enorme entusiasmo en Chile, en Argentina, en el Brasil, en toda América, pero en Colombia no tanto. Y es esa poesía mucho más del lenguaje. Tú mismo has sido un traductor de Charles Bernstein, de todas estas visiones, digamos, de una poesía que antepone el lenguaje, digamos, como la creación y la aventura, y realmente nos señalaste muchos otros caminos, y de verdad que estoy muy emocionado de que estés aquí con nosotros. Enrique, cuéntanos sobre esos inicios tuyos, esos primeros libros, ese proceso en general que pues te tiene a ti, digamos, como un escritor. Bueno, es una excelente pregunta para compartir con los escritores y estudiantes hoy. Te agradezco, Santiago, la invitación, agradezco a Nancy y poder compartir nuevamente con Lucía, como lo hicimos alguna vez en Bucaramanga. Y por supuesto, habiéndola leído a ella y a ti con atención siempre los libros, ¿no? Eso ya conversaremos sobre lo de ustedes. Yo también empecé a escribir poemas continuamente a los 14 años, y en mi caso fue claramente un amor no correspondido en la playa, digamos. Esto no tiene un comienzo idéntico al de probablemente muchos acaso, lo que no lo comentarán. Y yo creo que es clave para esta conversación en particular, porque nos pones en un lugar que creo que es bien importante. Cuando uno habla de una poesía que de algún modo se aleja de la experiencia inmediata, uno suele pensar en una dificultad que está dada por una sobreintelectualización, por poner muchos conceptos, por tratar de pasar por inteligente, por entrar desde otro lugar a lo poético, ¿no? Y sinceramente mi entrada no podría ser más desde la experiencia, digamos, y siento un poco lo que está diciendo Lucía también, y es que yo escribo porque el mundo me emociona, porque empiezo a encontrar el revés de las cosas, que las cosas no son como me las contaron, ¿no? Entonces el primer poema fue para una chica que me gustó en la playa y que parecía no prestarme atención, el segundo fue para unos amigos que descubrí, y el tercero ya era una crítica social, y de pronto había
todo un material con el cual darme a entender de ese mundo que no entendía, ¿no? Es justamente, si uno pudiera hacer una dicotomía que simplifica estos procesos, lo opuesto a lo que estaríamos proponiendo hoy aquí, ¿no? Pero me parece bien importante porque yo creo que ese pie en lo que a uno lo emociona es clave no abandonarlo, ¿no? Y creo que hasta el día de hoy, el lugar desde el cual yo empiezo un poema, el lugar desde el cual lo corrijo, por más anclado que esté en una exploración del lenguaje, siempre está dado por algún tipo de descubrimiento, de ver aquello que las cosas de algún modo ocultan, ¿no? Hay una imagen bien bonita de un filósofo que por supuesto dista de ser de mis favoritos, pero que bien elocuente en esto, que es Heidegger en Arte y Poesía, que habla de cómo de algún modo el arte descubre lo que las cosas tenían oculto, ¿no? Cuando Van Gogh pinta su zapato viejo, vemos por primera vez el zapato viejo como otra cosa que un implemento para caminar, vemos de verdad aquello que está ocultando, ¿no? Y tú decías, me descuelgo, me encanta lo vivo de la conversación porque me descuelgo de los autores que tú nombraste y tal vez sean claves para un poco hablar de ese inicio mío y del lugar desde el cual nos convocas hoy. Parra, en unas entrevistas que han sido compiladas en los años recientes, decía, junto con esto que el poeta bajó del Olimpo, que de algún modo la poesía chilena y la latinoamericana por extensión, cuando él aparece, estaba muy preocupada de la música, según él, muy preocupado del sonido, de esta cosa lírica, la selva lírica, ¿no? Y él dice que él vino a ponerle letra, como quien dice letra y música de una canción, él vino a ponerle letra a esta música, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué no se puede tener las dos, digamos? ¿Por qué por poner letra uno se va a olvidar de la música? ¿Por qué por contar algo uno se va a olvidar de cantar, ¿no? Y de algún modo propongo esa poesía en la cual uno está consciente del material con el cual trabaja. Porque si yo quiero contar algo, tengo un cuento, si yo quiero mostrar una imagen, hago una película, por decir así, ¿no? Y el otro referente al que tú hablabas, poniéndolo también así en entredicho, y con esto termino una respuesta introductoria, ¿no? Es algo que también creo que nos puede servir para la conversación, que Bernstein dice que la prosa comienza en el mundo y busca las palabras que calcen, mientras que la poesía comienza en las palabras y encuentra el mundo en ellas. Tal vez eso sería una clave, ¿no? Para discutirlo, ¿no? Uno empieza a escribir tal vez buscando las palabras que calzaran con el mundo, y siento que uno a medida que escribe poesía, en realidad el mundo está en esas palabras, ¿no? Y yo cuando empiezo a escribir no sé hacia dónde va, y el texto empieza a producir otra cosa, ¿no? Y plantearlo así, en el fondo es como una guerra permanente contra el lugar común, porque el lugar común de lo que creemos poético, lo que queremos entender, en realidad se nos impone, por decir así. Cuando yo sufro por amor, no se me rompe el corazón, yo no siento que el corazón se me rompa. Eso me lo dijeron que era así, ¿no? Yo en realidad siento cosas mucho más ambiguas y son las que creo que están en mis poemas. No, magnífico lo que has dicho, Enrique, lo que ha dicho Lucía, además porque uno normalmente piensa que la poesía es escuchar los ecos más íntimos de un corazón, ¿no? Pero en realidad la poesía de ustedes nos enseñaría mucho más a escuchar las palpitaciones del lenguaje, ¿no? Que el lenguaje de alguna manera es también, digamos, como lo que nos convoca y lo que estaba antes incluso de nosotros escribiendo la poesía. Yo quisiera compartirles una emoción como lector y fue el momento en que yo descubrí la poesía de Lucía Estrada, ¿no? ¿Y cómo será que me acuerdo todavía de memoria de esos versos, ¿no? Miren, yo estaba una vez leyendo, digamos, unas antologías del externado, como muchos de nosotros hemos llegado a la poesía de los poetas colombianos, ¿no? Yo creo que cuando uno lo publicaron en el externado era como recibir, Nancy, la cédula de ciudadanía. Ya eras mayor de edad como poeta porque era realmente el momento en que hacías parte de la tradición. Y abría ese librito de Lucía y aparecían unos versos que decían algo así como esto. Hablamos de la muerte, ¿dónde hemos aprendido ese lenguaje? ¿Sí? Pucha, a mí eso me abrió realmente una infinidad de posibilidades que yo nunca había dimensionado y que realmente generaron otra visión, digamos, de la poesía en mí. Recuerdo muchísimo, Lucía, la impresión que me produjo también de esos primeros poemas. Los poemas que tú hablabas, por ejemplo, sobre las hijas del espino, que eran unas mujeres ocultas, misteriosas y que de alguna manera tú les dabas voz o de alguna manera ellas naufragaban en ese lenguaje de tus poemas. Para mí la experiencia de Lucía Estrada fue fundamental.
Hay un libro que estamos leyendo nosotros en la clase que se llama En defensa del fervor, de Adán Zagajewski, en donde él dice, bueno, somos el siglo de los ironistas, no existe Dios, no existe la verdad, nos reímos un poco, la poesía está para burlarse de uno mismo, etcétera, etcétera. Pero se nos olvidó que la poesía es el refugio de lo sagrado, el último instante, digamos, del misterio que nos queda, lo único que no hemos podido colonizar. Y yo de alguna manera sentí eso en los primeros libros de Lucía. Querida Lucía, yo quisiera que me hablaras precisamente de eso, y esbozabas un poco en los orígenes de tu escritura, ese origen espontáneo, pero al mismo tiempo misterioso. Tú has sido una persona que ha escrito mucho sobre Rilke, por ejemplo, ¿no? Y quisiera que nos expandieras esa visión de la poesía como último refugio de lo sagrado, si se quiere, como la conexión con el misterio que perdimos en la vida cotidiana. Gracias, Santi. Mira, yo creo que la palabra nombra las cosas, nombra el mundo, nombra nuestro tiempo, nos nombra a nosotros mismos en nuestros secretos, en nuestra mayor intimidad, pero además de nombrar, pareciera hacernos ver más allá de la superficie de esas cosas y de ese mundo. Nos compromete, la palabra nos compromete de lleno con la existencia de cada uno de esos instantes, de cada una de esas cosas, de cada piedra, del sol, no sé. Entonces, en el ejercicio poético, yo creo que uno se acerca mucho más a la vida, a ese misterio que somos, a eso sagrado, porque creo profundamente que todo es sagrado y que por tanto no está excluida la risa, no está excluida la ironía, todo hace parte de esa atmósfera que no alcanzamos a comprender muy bien, pero que estamos inmersos en ella y que la poesía y el arte de verdad son una posibilidad maravillosa para, para tratar por lo menos de formular la pregunta más adecuada, la pregunta que más pueda acercarnos a esa atmósfera que está en constante pálpito, en constante transformación, yo no diría evolución, sino como en una transformación que no está quieta, que está viva, y entiendo lo sagrado desde allí. Lo sagrado para mí no es lo quieto, no es lo inmóvil. Eh, lo sagrado está lleno de palabras, pero detrás de cada una de esas palabras está el silencio que esas palabras también convocan, ese anhelo de silencio que convocan esas palabras. Entonces, cuando yo leo ahora, y de esto he hablado muchísimo con mi hermano Pedro Arturo, cuando yo leo ahora tantas voces tan distintas, con registros tan únicos, que están señalando, posiblemente que están hablando de una misma experiencia, pero desde ángulos distintos, pienso que realmente es como ese gran concierto del que hablaba el hermosísimo poeta Gonzalo Rojas, ¿no? Como todos hacemos parte de ese concierto y todos los timbres y todas las modulaciones son necesarias. Eso es como lo que yo creo y por eso me interesa un poeta y me gustó mucho lo que decía ahora Enrique, a quien también me alegra profundamente volver a encontrar, y es que vaya, pasa esto también, que pasan los ángeles y se les llevan a uno las palabras. Es que cuando yo hablo de Rilke o cuando me intereso por una poética como la de Rilke, es porque yo encuentro ahí una música y que en esa música está alojado el sentido
más hondo del lenguaje y tal vez el sentido más hondo de esta experiencia poética. Cuando Enrique hablaba ahora ya de la música y de la narración, digamos, del contar algo, creo que es fundamental. Es fundamental que estén, que vayan unidas, ¿cierto? Porque primeramente la palabra fue un canto, fue una canción. Y poco a poco esa canción se va llenando también de la experiencia un poco más pedestre, digámoslo así, de las cosas que nos pasan y que por tanto atañen a la poesía. Sí, ahora que hablabas de Rilke, Lucía, me hiciste recordar un verso muy famoso de él, ¿no? Y es que habla de la poesía como de la fabricación de un templo en el oído, ¿no? ¿Correcto? Como que existe una resistencia contra un mundo que todo lo cosifica, que todo lo envanece, y la poesía sería como esa resistencia del fervor y del misterio. Miren este verso de Lucía, que es el final de uno de los poemas de Mayastra, y que siento que viene muy al lugar en esta conversación y es reinas de sí mismas las palabras, somos apenas su tránsito misterioso, no la región que las espera, ¿no? Es un poco lo que viene hablando Lucía. Querido Enrique, yo siento que tú, y hablábamos un poco sobre las diferencias entre ustedes dos, pero al mismo tiempo también esas vecindades, ¿no? Y es que si bien, pues, la poesía tuya bebe de unas fuentes muy diferentes, de las voces que tú traduces, de las voces que a ti te interesan de manera particular, eh, yo siento que tú vienes construyendo una poesía, hablabas tú de los significantes, del sonido, pero también de la opacidad, ¿no? Alguna vez tú decías, citando a Leonard Cohen, que te gusta mucho esa cita, ¿no? Que a través de la grieta es que se ve la luz, ¿no? Correcto, como que tiene que haber una especie de oscuridad que te permita ver, ¿no? Y en medio de un mundo de Twitters, de Instagram, de cosas que se comparten, la poesía sigue siendo una de las pocas cosas que nos reclama a nosotros, digamos, en su resistencia y que de alguna manera no podemos dominar. Enrique, háblanos un poco sobre esta poesía de la opacidad, esta poesía del lenguaje, y en particular hay una pregunta que me gustaría hacerte mucho, y es sobre la actualidad del neobarroco o neobarroso, ¿correcto? Para los que nos están escuchando aquí y que se conectan, pues una de las respuestas más hermosas de América Latina a la poesía, pues fue el neobarroso, ¿no? Y es tratar de entender desde el paisaje, desde el lenguaje, desde lo americano mismo, una respuesta muy distinta a la poesía, digamos, a esa línea recta y es precisamente esas imbricaciones, esas complejidades, esas dificultades, para usar el término de Lezama, ¿no? Quien decía solo lo difícil es estimulante, ¿no? Y que esa sería la gran respuesta de América Latina, ¿no? Esa sería como nuestra esencia y nuestra vida. Entonces quisiera que me hablaras un poco de eso. Sé que te he preguntado muchas cosas, opacidad, language poetry, neobarroco, pero lo bueno de Enrique es que lo reconcilia todo muy bien y con más claridad que yo. No, y además yo quisiera, se me escucha, ¿no? Sí. Sí, 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 perfecto. No, y además yo quisiera convencer a los oyentes y a los auditores, a los telespectadores de esto, que mi poesía es clara y que es comunicativa y yo creo que de verdad nos entendamos, ¿no? Pero con estas preguntas va a ser difícil. Mira, creo que yo llevaría aún más lejos lo que tú estás planteando e independiente de mi propia obra, creo que el mayor aporte de la lengua castellana, o sea, o tal vez de la cultura castellana al mundo, es el barroco, digamos. O sea, lo que nuestra lengua tiene de ambiguo, lo que nuestra lengua tiene de material, de que las palabras suenan, tienen textura y generan unas sensaciones, una atmósfera sin importar del todo o sin ser central aquello que dicen, es una cosa que muy pocos idiomas pueden emular con la potencia que ha hecho el castellano. El siglo de oro español es una cosa que cuesta encontrar equivalentes en otros idiomas, ¿no? Y esto, ahora que por contingencia estoy en Alemania hace meses, por ejemplo, el nivel de precisión del alemán, que por supuesto genera muchísimas ventajas en la filosofía, en la ciencia, de esto se ha hablado, ¿no? Eh, Me hace mucho más consciente de cómo en el castellano operamos casi siempre por contexto. Uno dice abre,
y dependiendo de dónde estemos va a ser la puerta, va a ser una botella, va a ser cualquier cosa la que se abra, ¿no? En otros idiomas son mucho más precisos. En otros idiomas uno tiene que decir quién es el sujeto que realiza la acción, etc. El castellano tiene esa cosa tan oral que además mezclado de manera explosiva con la oralidad de los pueblos originarios de lo que hoy es América, ¿no? Con la mnemotecnia de ese canto primigenio que se va pasando de una generación a otra, un canto primigenio que los que hayan tenido la experiencia de estar, por ejemplo, en un parto, pueden ver que es una especie de dolor que se genera como un mantra, y cuando uno ya habla de mantras entra a Oriente, y les puedo contar que el haiku japonés tiene la misma estructura métrica de la cueca, que es el baile nacional chileno, empieza a parecer algo mucho más profundo y más hondo en lo humano, más cercano al latido, al ritmo de la respiración, etcétera, que no tiene que ver con contar directamente algo y mucho menos con contarlo de la manera que lo cuenta una película de Hollywood, por decir, ¿no? La manera en que el conflicto de la cultura dominante estadounidense, en este caso hoy, lo plantea en el arte. Entonces, a mí me revela que si hasta las obras más comerciales, como escuchar una canción pop hoy en día, o un reggaetón, o ver una película nominada al Oscar, la cultura de la industria, ¿no? Opera en tantos niveles de complejidad, en tantos niveles, piensen en cualquiera de las series que cualquiera de ustedes vio esta noche o que ha visto estos últimos días, ¿no? Los niveles de complejidad que uno comprende, me pregunto por qué la poesía, que es la primera de las artes, la poesía es anterior a la creación del mundo. Aquí ustedes me van a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo la poesía va a existir antes de la creación del mundo? Bueno, les digo, piensen en todas las creaciones del mundo, en el Génesis bíblico, en el Timeo de Platón, piensen en las religiones orientales. Lo que hacen es inventar cómo fue el origen y lo hacen con el tipo de verso, con el tipo de metáfora, con el tipo de comparación, con el tipo de fraseo que esa cultura ya tenía en su propia poesía. O sea, la poesía es anterior a que tengamos mitos fundantes. ¿A qué voy con todo esto? De que si la poesía tiene ese lugar del fervor, como bien dice Lucía, si ese lugar del misterio, como dicen las religiones, como etcétera, ¿no? ¿Cómo va a ser ese el lugar en que hoy simplemente me sirva para ir de A a B y contarles la anécdota en que ayer yo fui por la calle y que miré a alguien y que me caí? No sé, ¿cómo va a ser el lugar en que se reduzca la experiencia humana, cuando la experiencia humana opera desde el nacimiento a través de una transmisión, de una imitación, de unos sonidos que no terminamos de entender y que sin embargo nos provocan algo? Cuando uno se emociona, cuando uno llora, y esto es lo que yo trabajo en los talleres, leo un poema y lloro. ¿Por qué estoy llorando? Entonces nos metemos en el taller y vemos, es que mira, repitió el verso 7 con el 8 y esta rima hizo que yo me retrotrayera. Finalmente siempre hay una técnica, hay un quehacer fonético, textual, que genera esas emociones, ¿no? Y bueno, y en el fondo lo que apunto es tener una cierta conciencia de los materiales, como que todas las disciplinas, si uno piensa en el arte, ya el arte dejó de pintar un paisaje y uno diga, uy, qué bonito el cuadro, es igualito al retrato de tal. Hoy la pintura pinta a la propia pintura. Hoy eh, eh, la escultura, uno va arte por arte, la música misma es irónica. Uno no puede tocar un tema hoy, inventar I Wanna Hold Your Hand de los Beatles, digamos. Hoy ya existe Radiohead, digamos, ya se trabaja pensando en ese lugar, por dar dos ejemplos cualquiera, ¿no? Bueno, entonces, tratando de no alargarme, yendo directo a tu pregunta del neobarroco, eh, frente a la violencia radical que asoló nuestro continente, que lo sigue asolando, por supuesto, en el día de hoy, pero que fue particularmente, que rebasó todos los límites imaginables, digamos, en las décadas del 70, el 80, con las dictaduras en el Cono Sur, con la violencia armada en Colombia, etc. La poesía tuvo, digamos, dos respuestas. ¿Qué hago con esto? O soy sumamente explícito y denuncio lo que está sucediendo, que es la respuesta de buena parte de la poesía que conocemos, ¿no? La poesía más política, que respondía a la urgencia de comunicar eso que los medios de prensa escondían, que el poder escondía, o todo lo contrario, me refugio a tal punto en el lenguaje que hago que no se pueda decodificar aquello que estoy denunciando. Y eso es la decisión que hace el neobarroco. Yo no creo que sea una decisión ni mejor ni peor que la del objetivismo o de la denuncia política, pero es una respuesta sumamente original a pensar el problema
de la realidad, de una realidad que supera todo lo que hayamos imaginado, cómo la enfrenta el lenguaje, cómo la cambia el lenguaje, ¿no? Eh, y bueno, yo soy un ferviente creyente en que el lenguaje la puede cambiar. Yo estudié Derecho, trabajé como abogado, creyendo que podía cambiar la realidad como abogado, y me di cuenta que lo más que podía hacer era que hay que repartir la plata mejor entre la víctima y el victimario, y bueno, y con más plata la gente se compraba más cosas y no cambiaba la realidad, ¿no? Yo creo que con el lenguaje sí cambia. Y bueno, el neobarroco hizo esa técnica, ¿no? Una estrategia distinta fue la de los poetas language estadounidenses, que muy influenciados por Foucault, por otros postestructuralistas franceses, por el feminismo, lo que hacen es ver las trampas, la opresión de las instituciones en el lenguaje mismo. Entonces, en vez de pensar filosóficamente el poema, permiten que en el poema mismo se debata eso. Entonces, por ejemplo, en vez de decir, miren, los gerentes son todos iguales, cumplen tales y tales características, dentro del poema lo que hace Bernstein, por ejemplo, es poner un parrafito de cómo se define un gerente, poner una libreta de notas de la escuela, un reporte de los niños scout, mostrar cómo el lenguaje va oprimiendo a las personas, y en vez de ser la poesía, un lenguaje que diga seamos libres, empieza a exponer aquello que no nos deja ser libres, ¿no? Entonces, bueno, son básicamente estrategias distintas de ir pensando el mundo, ir sintiendo el mundo, sin denunciarlo de la misma manera directa en que un político nos convence de votar por él o una empresa nos convence de comprar un producto. Cuando uno hace un lenguaje sencillo y directo, lo que hace es reproducir el lenguaje sencillo y directo del poder. Cualquier otro lenguaje, la poesía es el único lenguaje que no tiene un fin más allá de sí misma, nos libera, nos permite decir de otra forma, y por eso es tan poderoso el lenguaje popular, el lenguaje de las barriadas, la violencia de barrio, cómo hace que el lenguaje no le pertenezca a quienes les pertenecen todas las demás cosas del mundo, ¿no? No, es fascinante lo que dice Enrique. Esto es a las 2 de la mañana, ¿no? Es decir, hay que reconocer además eso. Sí, querido Enrique, yo creo que es maravilloso lo que estás diciendo, incluso sobre el barroco, para los que han tenido la oportunidad de ir a México. Hay un sitio que es absolutamente delirante, que es Tonancintla, ¿no? Que es la iglesia que está en Puebla, ¿no? Y de alguna manera lo que ustedes encuentran ahí es que llega una cultura barroca como la española y se encuentra con unos indígenas que eran más barrocos que ellos, digamos, ¿sí? Y de alguna manera lo que era el conservadurismo estricto, digamos, en Europa, dice Lezama, encuentra su libertad a través de América. América se libera a través del barroco, resiste, responde, y lo que dice Enrique, ¿no? En vez de esa línea recta funcional, digamos, ¿no? Nos permite recuperar el cuerpo vivo, ¿no? Incluso estoy pensando ahorita en lo de Perlonger, ¿no? Cadáveres, hay cadáveres, hay cadáveres. Es un lenguaje que nos recuerda que hay cadáveres, que en las carreteras que nosotros queremos construir, piensen ustedes ahorita, Hidroituango, bueno, tantas cosas, digamos, hay cadáveres, hay una presencia y el lenguaje nos recuerda esa presencia. En la charla pasada yo les preguntaba a mis invitados, a los poetas Federico y Frank, por poemas. Aquí quiero hacer una variación porque siento que en el caso de Enrique y Lucía no solamente hay una búsqueda de los poemas, sino también de una unidad como obra y como construcción del lenguaje a través de los libros, ¿no? Hemos hablado de esto mucho con Enrique, ¿no? Y es que la poesía no solamente nos revela el instante de un poema, sino también la duración de una escritura, digamos, a través del tiempo. Yo siento que con Lucía es exactamente lo mismo. Yo quería preguntarles brevemente por sus últimos libros y hacer una pequeña introducción, ¿no? En el caso de Lucía Estrada, por ejemplo, ustedes pueden conseguir esta antología en Valparaíso, que es una muy buena antología de Lucía y que habla de sus primeros libros. Lucía comienza escribiendo Mayastra, poemas en prosa, después llega este libro excepcional que se llama Las hijas del espino. Yo no me explico cómo en este extraordinario resurgimiento del feminismo en Colombia no se está leyendo más este libro, de verdad, porque es que es el libro de las mujeres olvidadas, digamos, por la historia que hablan a través del misterio. Lucía escribe uno de sus libros más bellos, que es La noche en el espejo, y llega a un punto, digamos, como de consolidación. Siento yo que ese misterio como que empieza ya a ocupar toda la escena con este libro que se llama Catábasis, ¿no? Que es un libro, Lucía, entre otras cosas, que ganó el premio de poesía
Poesía de Bogotá, estuvo nominado al Premio Nacional de Poesía y que en su traducción ha ganado uno de los premios de traducción más importantes en los Estados Unidos. Háblanos, querida Lucía, sobre tu último libro, Catábasis. Sí, Santi, pero quisiera antes hacer referencia un poco a todo lo que dijo tan importante Enrique, porque, ¿sabes? Yo creo que la poesía de alguna forma nos ayuda a decodificar que somos como, que todos somos como una especie de cifra cerrada que intentamos durante toda la vida de abrir poco a poco y de descubrir, ¿no? Por eso ese viaje introspectivo, esa verticalidad que nos permite la poesía es tan importante, porque ella nos ayuda como a ver realmente el sentido de cada una de esas cosas que nos conforman. Y, por ejemplo, ahora que te hablaba de Rilke, eh, pienso que una de las cosas que más me gustó sentir en su poética es cómo él siente que a través de las palabras, a través del lenguaje, volvemos visible lo invisible, que nuestra tarea de alguna manera es como traer ese mundo oculto y ponerlo aquí en medio de nosotros para poderlo tocar, para poderlo, para podernos abrazar con eso que antes hacía solo parte de lo invisible y de lo desconocido. Pero lo hermoso de la poesía, de esta experiencia poética de traer lo visible y hacerlo visible, es que no le quita misterio, mantiene el misterio, ¿cierto? Es, por más que se revele el sol, sigue siendo misterio. Entonces, ahora con Catábasis, yo te agradezco mucho las palabras tan generosas que le has dedicado a mis libros. Las hijas del espino, bueno, es un libro que ahora me deja con algunas incertidumbres precisamente por toda esta cosa feminista que a veces siento que toca extremos poco fanáticos, que no me gustan mucho, pero más allá de eso también son como máscaras, estas mujeres, son como máscaras e identidades que uno se prueba y que la poesía le permite a uno probarse, le permite a uno la otredad, ser el otro, yo es otro, de Rimbaud. Y por esa misma virtud, vernos mejor a nosotros mismos. Y Catábasis es un descenso, es un proceso de excavación. Yo siempre he dicho que es como una arqueología que yo he hecho de mi propia experiencia poética. Y curiosamente es quizá en el libro en donde yo empiezo por primera vez a explorar eso cercano, eso cotidiano que tengo conmigo. ¿Sí? Y donde empiezo a nombrar seres que ya no hacen parte como de una especie de fantasmagoría o como de insustancialidad, sino que son presencias reales, es gente que tiene nombre y apellido, por ejemplo. Son sucesos que tienen una fecha exacta dentro del curso de la historia. Y al mismo tiempo está allí la presencia de los autores que yo siento y de los artistas que yo siento que me han regalado con sus luces y sus sombras y que todo está allí y que todo eso lo voy descubriendo en la medida en que desciendo, en que hago esa retirada, ¿cierto? Esa catábasis que es también como lo hizo Orfeo, como lo sabemos por estas historias bíblicas de Cristo, un descenso que es una experiencia iniciática también, ¿cierto? Obviamente, los ejemplos que pongo son tan grandes que uno
pues haría mal como en comparar su pequeña experiencia con esto, pero tú sabes, la poesía finalmente es una ambición de ver y de descubrir, no una ambición de un poder eh, distinto de lo que ella misma es y de lo que ella misma nos permite ver. Eso es catarsis. Sí, es hermoso lo que dice Lucía. En un texto que escribí sobre el libro que me emocionó muchísimo, yo lo que decía era que era un viaje del misterio hacia los rostros, ¿no? Y yo siento que es lo que Lucía viene haciendo en ese descenso, que es hermosísimo. Enrique nos ha dejado en Colombia un libro que pues yo le tengo mucho cariño, que conocí también un poco como su armazón, el proceso de la edición, y que tiene un título muy divertido, correcto, muy bello, muy, no sé, como que es como un punto y coma en medio de la vida, ¿cierto? Como una risa hermosa, y es un paquete chileno, ¿no? Que es una expresión que por supuesto no se usa en Chile, sino en Colombia. Bueno, habría que preguntarle a Enrique si se usa esta expresión en otros países, pero claro, aquí saben, pues un paquete chileno es cuando pues algo no sale con nada, es muy misterioso, porque pues si algo han mostrado los poetas chilenos es que siempre salen con unas cosas increíbles, ¿no? Ese país de volcanes, decía Fabián Bradú, ¿no? Y Enrique reúne aquí toda su escritura hasta la fecha, por lo menos su escritura poética, porque Enrique también pues hace música, hace discos, escribe novelas también. Y hay algo que me ha gustado y es que Enrique propuso todo un concepto editorial que consistía en publicar el recorrido de la obra de un autor, digamos, y no solamente como la noción tan antológica que tenemos nosotros, sino como el rollo completo. Ustedes pueden ver en este libro, yo siento que una construcción desde una poesía más biográfica, tu padre, digamos, las cosas que tuviste, esos primeros desencuentros amorosos, el mar de Valparaíso, etcétera, hasta que empezamos a entrar en una construcción ya de un desborde lingüístico y de un poder que a veces como que sentimos más a través del cuerpo que de la inteligencia, ¿no? Cuéntanos, Enrique, sobre este libro Paquete Chileno, el recorrido que hiciste aquí, tu poesía y bueno, compártenos con nosotros. Me gustó mucho la expresión que usaste de el camino del misterio hacia los rostros, porque creo que si pudiera robármela para mí también, la usaría para el libro Guía de Despacho, que es el tercero de los que aparecen ahí, ¿no? Si pudiera hacer un recorrido de esos 4 libros que aparecen en un paquete chileno, expresión que por cierto no conocía y que me enteré ya estando en Colombia, por supuesto que creía que la imagen que tenían ustedes de nosotros era mejor, pero me pareció sumamente interesante porque, bueno, por un lado podía ser el ready-made, la obra de que el libro mismo fuera ese paquete, ¿no? Eh, eh, ¿Sabes qué, Santiago? No sé si será para todo el resto lo mismo, pero yo te veo a ti en la imagen como si tú estuvieras hablando, eso. Creo, no sé si... Bueno, bueno, da lo mismo. Te verán a ti y hablar ellos. Me estás viendo tú, Enrique, no te preocupes. Muy bien. No, no me preocupaba, en realidad pensaba que era divertido porque la poesía puede operar también como una especie de ventríloco, ¿no? Tú podías mover la boca y yo hablar, ¿no? Y que quedara como una idea tuya. Bueno, sí, en el paquete chileno, aparte de la idea como editorial, ¿no? De ese paquete, literalmente, me interesaba una idea central de la poesía. Creo que la poesía tiene que defraudar, tiene que, de algún modo, engañar. ¿En qué sentido? De que cuando uno encuentra en el poema lo que andaba buscando, que suele ser visto como una virtud, en realidad lo que sucede es que uno está confirmando lo que uno pensaba de antemano. Entonces, el gesto de sentirse bien con uno mismo porque confirma aquello que uno sentía o pensaba de antemano, es en esencia sumamente conservador, ¿no? Está la poesía manteniendo el estado de cosas, ¿no? Y creo que la literatura, como cualquier disciplina humana, o mantiene un estado de cosas o se opone a él, ¿no? Y yo creo que la poesía debería oponerse a él, por lo menos a este mundo tan injusto y por cosas por cambiar. Y el trayecto puntual mío de esos 4 libros, incluidos en este volumen que pueden encontrar en librerías colombianas, va efectivamente de Atar las naves, un libro publicado en 2003, poemas escritos entre mis 16 y 20 años, en que muchas obsesiones sobre la imposibilidad del viaje eh, y sobre estos dilemas familiares, tragedias familiares, me han acompañado más adelante. De hecho, acabo de terminar una novela larguísima en la que trato esos temas familiares que ya están en esos poemas de los 20 años, ¿no? Eh,
creo que uno no deja sus obsesiones y creo que también están tan vinculados a mi propia biografía, a los libros, por eso digo que también hay una poesía de la experiencia, digamos, lo que hago, que cada libro es una reacción al anterior de algún modo. Rascacielos es puro viaje, es ponerme permanentemente en la voz de los otros que yo iba encontrando en el camino mientras recorría Latinoamérica. Y Guía de Despacho de algún modo es las preguntas del regreso, ¿no? Una vez que uno ya buscó sus respuestas afuera, en los demás, uno, como dice Kierkegaard, ¿no? Tiene que empezar a buscarla en uno mismo, ¿no? Y ahí yo estaba consciente en ese momento, o empezaba a sentir e intuir que mis relaciones humanas eran sumamente volátiles, casi como aquellas de los bienes de consumo, ¿no? Como si nos consumiéramos unos a otros, ¿no? Y eso es lo que uno ve en Guía de Despacho. Y ese consumo empieza por el oficio, por el trabajo, a ser más volátil en esos textos de lengua de señas que de algún modo se van liberando de cierta obligación de contar, porque como empiezo a dedicarme más a la narrativa, a publicar mis novelas, mis ensayos, mis traducciones, los poemas empiezan a estar más disponibles, más abiertos, con más espacios vacíos, a ser llenados por texturas, por colores, eh, por maneras distintas de contar, ¿no? Entonces, de algún modo, el libro que más me satisface, que creo que va a envejecer mejor, equivocándome como siempre se equivocan los autores hablando de sí mismos, ¿no? Creo que sería Lengua de Señas, que es el que propone esas otras formas, ¿no? Pero también estoy consciente y con mucho cariño de lo que sucede en términos de empatía con Guía de Despacho, con Rascacielos, de que mucha gente se me acerca a decir que han sentido esas cosas, que estas historias de algún modo lo acompañan, lo ayudan a vivir, y es lo que me pasa a mí también. Los poemas que recuerdo son esos, son las coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique, por ejemplo. Entonces, cuando me encuentro con mi hijo de meses, es eso lo que le recito y le digo, recuerde el alma dormida. Y él me dice, y me responde, avive el seso y despierte. Y él está esperando ese verso, ese octosílabo que le da una oportunidad a él para decir de vuelta, ¿no? Entonces digo, qué maravilla construir ese tipo de poemas que dejan espacios vacíos porque permiten que el lector los llene con su propia experiencia, sea este un murmullo como el caso de mi hijo, sea este la perplejidad, ¿no? La, la sensación que me da con muchos poetas que me gustan bastante, estoy leyendo ahora Chuspato, por ejemplo, la poeta gallega, y yo la voy leyendo y no sé bien qué me está contando, pero voy sintiendo que acompaño un tránsito místico del que quiero ser parte y de que de algún modo se cuela una biografía eh, que realmente es una excusa para hablar de otra cosa, para hablar de otra cosa más grande que nosotros, pero no nombrarla en su grandilocuencia, sino que justamente en el tal como el diablo está en los detalles, creo que la poesía también está en los detalles. Sí, tenemos en este momento más o menos unas 70 personas que están viendo esta charla en este momento, pues estamos aquí en sala, en Facebook nos están viendo otro tanto y hemos realmente estado maravillados en estos minutos escuchándolos. Quisiera leerles algunos comentarios de ellos. Dice Diana Vaquero, me gusta mucho la visión que plantea sobre esa aproximación como mujer a otras edades femeninas sin extremismos, a propósito de lo que decía Lucía. Dice Natalia Rollave, qué maravillosa conversación, no solo por la belleza que se descubre a través de las palabras de Lucía y Enrique, sino porque también nos enseñan tanto sobre las otras posibilidades de la poesía. Nos han llegado muchísimas preguntas, voy a tratar de articularlas antes de darle las palabras para que ustedes lean, por supuesto, y es la siguiente pregunta que hace un estudiante de derivas de mi clase, Carlos Santiago Amezquita, y que dice, es una pregunta para cada uno, ¿no? Yo quisiera preguntarle a Lucía cuál es su proceso de escritura, teniendo en cuenta que sus temas son tan míticos. Y en el caso de Enrique, y a Enrique, si dentro de ese desbordamiento del lenguaje barroco ve cabida para la escritura automática. Entonces, si quieres, Lucía, empezar a responder por esos mitos y por esas aproximaciones que te pregunta Carlos Santiago. Sí, bueno, Carlos Santiago, muchas gracias. Eh, Fíjate, esta experiencia con lo mítico la comencé muy joven. Los primeros poemas que yo escribí, en realidad estaba fascinada por todo el mundo simbólico,
de los griegos, de los egipcios, orientales, en fin, y yo intentaba acercarme a, a ese deslumbramiento que me producía lo simbólico y lo mítico, lo que de alguna manera influía tanto en nosotros, pero que no sabíamos si había existido o no, si era cierto o no, pero que allí está, que la palabra y que la poesía hicieron que fuesen una realidad. Y después, yo siento que eso me ha acompañado en toda mi experiencia poética. Yo no he podido deslindarme del símbolo, es muy importante para mí. En ese sentido, creo que mi poesía sigue abordando lo mítico, pero ya no de manera, digamos, como tan específica con personajes eh, de las distintas mitologías, sino ya entendí que lo mítico también está en mi vida diaria, ¿no? En la naturaleza, en las personas, en mí misma, en el lenguaje, y que desde allí yo tengo que hacer esa construcción y eh, esa decodificación de la que hablaba hace un momento. Eh, Eso es como lo que yo siento y sin embargo el proceso de escritura también es un misterio. Lo único que puedo decir es que las palabras empiezan a resonar en uno de una forma misteriosa y uno va sintiendo que tiene necesidad de escribir algo que no sabe muy bien qué es, que no sabe muy bien para dónde va, pero que hay que decirlo. Entonces, siempre se me hace a mí mucho más como, como propicio escribir a mano, en hojas sueltas. Siempre mantengo una libreta conmigo, curiosamente, pero en las libretas anoto toda suerte de cosas que no son los poemas, sino como ideas, palabras, cosas que tengo que investigar, nombres de escritores que quiero leer, todo esto, pero al momento de escribir siempre recurro a las hojitas sueltas que tengo por ahí guardadas en un cajón. Y ahí rayo mucho y se va dando el poema. Por lo general antes me demoraba tiempos en escribir un mismo poema, no, ahora no. Para mí un poema que yo no termine de escribir, en el momento en que empiezo a escribir, se ahogó. Ese poema se perdió. Entonces, de alguna manera yo lo tengo que tirar todo a la playa. Sí, no puedo dejar una parte en el mar oscuro porque se lo va a llevar otra vez, se lo va a arrastrar. Entonces yo trato como un pescador de sacarlo rápido de ahí en la atarraya y ahí sí, ya, con el cuerpo vivo, chapaleante, viscoso, brillante, hermosísimo, desconocido, empezar a trabajar eso. Y a lo mejor me come el monstruo y el poema, y me quedo sin poema, y me quedo sin mí. O a lo mejor llegamos a un acuerdo y podemos dialogar. Esa es la experiencia. Qué maravilla además porque Lucía se anticipa a una de las preguntas que nos hacen aquí por el interno y es ¿cuál es la mejor manera de estructurar nuestras ideas y escribir un poema? Que la hace Julián Torres. Enrique, voy a hacerte un combo también, ¿no? Y es que Carlos te pregunta si en ese desborde neobarroco has pensado en la escritura automática, qué visión tienes de ello, y te hacen una pregunta que me parece estupenda, voy a leértela, y es Gustavo Caraballo, dice, la tradición oral y ese lenguaje barrial del palabra, Enrique, puede derivar en una forma de resistencia, y es como el lenguaje barrial y al mismo tiempo la escritura automática. Sí, excelente. Bueno, si todavía querían buscar cosas en común entre Lucía y yo, el proceso creativo es casi idéntico. Yo no voy a quitarles minutos, yo me pliego a lo que ella acaba de decir, a mí me pasa igual y siento efectivamente lo mismo, ¿no? Ando siempre con libretas así, ¿no? Y también en papeles sueltos, y si ya estoy en el computador por otra cosa, escribiendo algo, digamos, o revisando, qué sé yo. El correo, si se me ocurre algo, se va al archivo del computador, que es un equivalente a esta libreta, luego lo adjunto.
Y lo que sucede en general es que cuando veo meses después la libreta de corrido, me doy cuenta que hubo obsesiones puntuales, sonidos puntuales, que el poema ya estaba ahí. En el fondo, más que escribir el libro, de algún modo ya está escrito en todos esos poemitas que yo fui olvidando y que eran el momento, ¿no? Y creo que la idea que dice Lucía de que se le ahoga, siento igual, ¿no? Siento que uno se da cuenta como lector cuando un poema está vivo. Y entonces no hay inteligencia que lo salve, que salve lo que no tiene ese impulso. Entonces, y no creas que me estoy yendo a las preguntas que hicieron, sino que quiero ir de lo que dice Lucía a, a el poema publicado, por decir así, porque yo creo que hay un impulso, una cosa viva, me encantó esa idea de viscoso, así aceitoso, ¿no? Como que algo que está regurgitando, que está vibrando, que respira, ¿no? Eh, hasta lo que luego sale como poema, en mi caso publicado, pasa muchas veces por varios procedimientos, ¿no? De collage, por ejemplo. Hay imágenes que me gustan, pero que al ponerlas una en relación a otra que no tenía nada que ver, genera una tensión que me interesa más, por ejemplo. Raúl Ruiz, el cineasta chileno, decía que toda película son al menos dos películas. Él filmaba dos películas distintas y que la mente humana siempre logra tratar, por un tema de supervivencia, de juntarlas, ¿no? Y ese tipo de tensiones que no son tan lineales a mí me interesan mucho como vías de exploración, pero son posteriores a la escritura, son de algún modo de corrección también. Y por dar otro mecanismo de corrección, pensando en ese proceso de escritura, tengo otro que pareciera casi el opuesto, que es el oído del verso clásico. Entonces a veces cuando un verso no me suena, lo corrijo hasta que sea en decasílabo o sea heptasílabo. Esas cosas creo que hay que aprenderlas también. Contarlas solamente en charlas como estas, que después nadie se entere, pero creo que está bueno que dentro del mismo poema citaban a Gonzalo Rojas, y uno cuando piensa en Gonzalo Rojas dice, qué impulso, qué ritmo. Es puro verso clásico, uno al lado del otro, escondido, ¿no? No se nota, pero está ahí el verso clásico. Entonces, a la pregunta sobre la escritura automática, creo que ya está muy bien respondida por Lucía y creo que también algo dije yo, de que por supuesto, la escritura automática siempre. Otra cosa es la corrección, la publicación, pero yo me preocupo siempre que por más que uno aprenda, por más que uno pueda enseñar algo en un taller, nunca cohibir ese impulso inicial, nunca cohibir el asombrarnos con el mundo. O sea, que mientras más sepamos, no nos alejemos un milímetro del asombro de no saber, ¿no? Entonces, y creo, además, que esa relación que hicieron en esa pregunta es muy cierta. Tal vez la hace porque le debe pasar a ese escritor, ¿no? A ese estudiante. Porque cuando uno escribe automáticamente tiende a recargar. Creo que es cuando uno corrige, cuando uno pule, que encuentra un poco esa luz, ¿no? De esa imagen de Leonard Cohen que tú citabas, ¿no? Uno ve la luz porque está el muro entero y la grieta en el muro hace ver la luz atrás. Si uno está en un día soleado, ni ve la luz, ¿no? Es todo luz, ¿no? Es la oposición la que lo genera. Eso respecto a la acumulación, a lo automático y al barroco, ¿no? O sea, lo promuevo por completo y por supuesto tratemos de pulir porque hacer algo que no lo entienda nadie tampoco tiene sentido, ¿no? Uno quiere comunicar, aunque no sea de esas vías, sea por esas vías misteriosas del Señor, ¿no? La otra pregunta la hacías respecto al lenguaje barrial como resistencia, sin lugar a dudas. Ya que estoy aquí entre rilkeanos, puedo confesar ese verso maravilloso de él, ¿no? Como, ¿quién habló de victoria? Resistir lo es todo, ¿no? Ese verso final de un poema de Rilke, ¿no? Creo que la poesía es justamente una resistencia, y el lenguaje barrial es una resistencia al lenguaje que se nos impone. Y yo no estoy diciendo con esto que escribamos con falta de ortografía, ni que nos saltemos. No estoy promoviendo un mal uso del idioma, digamos. Estoy solo diciendo que los giros creativos populares con los cuales... ¿Por qué alguien dice tombo en vez de decir policía? O dice Paco en el caso chileno. ¿Por qué no queremos decir policía? Es mucho más profundo. ¿Por qué se habla de ñero? ¿Por qué el lenguaje? ¿Por qué estamos intentando no decir directamente? Y hay un montón de motivos que son justamente de resistencia. Y creo también, ojo, y esto se une con una pregunta que vi por ahí cruzada que no nombraste, una tercera que sumo a las dos que me hiciste, preguntaban por ese lenguaje directo a los William Carlos Williams, por ejemplo. Eso también es una resistencia, porque hay que ver las cosas en su contexto. La poesía siempre es contingente, es histórica, como cualquier otra disciplina humana. Y cuando William Carlos Williams propone un poema, que traduje por lo demás,
como me comí las ciruelas que dejaste en el refrigerador, estaban tan ricas, etcétera. Lo que él está haciendo es oponerse a la poesía de Pound, de Eliot, una poesía hiperintelectualizada que tenía todas las referencias puestas sobre la página, todas las derivas a la vez, y dice, hey, hay poesía en esto. Hay poesía en Paterson, que es el pueblo donde yo vivo, de lo que se hizo una película. Como Charles Olson decía, yo voy a hacer un poema épico sobre mi pueblo, no sobre los griegos. Voy a hacer un poema épico en Sincelejo, ¿me entienden? Por decir un lugar donde fui a hablar de poesía en Colombia, ¿no? No voy a hablar un poema épico desde Atenas, porque yo no conozco Atenas, conozco Sincelejo. Entonces creo que esa resistencia de yo hablo el lenguaje de mi tribu, yo hablo el lenguaje que conozco, yo resisto por vía de la sencillez, por vía de lo coloquial, por vía de recargar lo barroco, me parecen siempre formas de resistencia. La única no resistencia es asumir como natural un lenguaje tan artificial como la sencillez del poder. Eso. Estupendo, por supuesto, hemos desbordado el tiempo antes de darles la palabra para que lean, pero es que de verdad que es un inmenso placer escucharlos a los dos. Miren, de verdad que ha sido un privilegio esta charla, muchas, muchas gracias. Te saluda Herbert Protzcar Andrade, saludos y abrazos a Lucía desde Cartagena. Gonzalo Isaac Paredes, saludos a Enrique Winters desde su segunda casa, Nick Vanilón. Y bueno, y otra mucha gente te saluda. A propósito, Enrique, otro de los contrastes, digamos, es que tú decías que uno comienza escribiendo poesía porque no le paraban bolas a uno en la playa. Aquí la playa queda a 20 horas en carro, entonces ya te podrás imaginar la poesía tan metafísica que hacemos, ¿no? Bueno, queridos amigos, a propósito de lo que les he preguntado y demás, pues creo que es momento de que nos lean no sé, dos, tres poemas cada uno, digamos, y concluir esta noche realmente excepcional. Qué gusto escucharlos y qué privilegio. No sé, Lucía, si quieres empezamos contigo. Sí, yo estoy sufriendo profundamente por Enrique, que debe estar caído del sueño. Mira, Lucía, estaba caído del sueño antes de la conversación, pero esto ya me prendió y no sé cómo me voy a ir a dormir ahora. Ya quedaste hiperactivo. Sí. Bueno, yo voy a leer entonces dos poemas de Catábasis, que es el libro más reciente. Siempre me gusta estar como con lo más reciente porque siento que es lo más cercano que tengo. Y que, como tú decías ahora, Enrique, en otros, en otros libros uno está, son experiencias distintas también, ¿cierto? Uno se transforma también en cada libro, yo no siento que yo tenga, por ejemplo, una voz reconocible, no, tengo un montón de obsesiones que se configuran ahí en cada uno de esos libros. Sí. Por eso voy a leer entonces de Catábasis dos poemas. El primero se llama Memoria de humo y ceniza. Pregunto por lo que hubo aquí antes de nosotros, por el vestigio de palabras muertas que nadie pronunció, que nunca nadie oyó. Restos de un lenguaje intemporal, de escrituras afiladas y relucientes como las escamas del último pez. Piedras y árboles y huesos todavía humeantes por el asalto de un mediodía sangriento. Aún es posible ver arder las estrellas, pero nada nos hablará al oído. También el silencio que guarda la hora del mundo se ha retirado. Un rumor enemigo y salvaje es todo cuanto queda. Y otro poema. Este hace parte de la tercera, de la tercera parte del libro y es el peldaño 3. Los poemas en la última parte no tienen nombre, sino peldaños. Y este es el 3. La luz rueda silenciosa sobre la piedra y alcanza una ventana. En ella funda su reino,
sin importar quién, desde algún rincón, pueda celebrar su epifanía. Dentro, alguien intenta una fórmula, una aritmética de lo que apenas intuye, y obliga a su cuerpo a corresponder ese abrazo de arcilla inquietante. Nada de lo que ocurre en el secreto de las cosas podría ser invocado por el azar. Así las acepta y las ofrece al ritmo vertiginoso del tiempo. Bajo el techo que ningún cielo sostiene, la vida transcurre de otra manera. Un río subterráneo de formas voluptuosas, un río que apenas sí se advierte en la penumbra. Cuanto resplandece adentro, cal y arena, suaves curvas que acogen como un vientre el sueño y los misterios de la carne, alimenta el rabioso mediodía de las terrazas. El mar rutilante que va y vuelve allí abajo, las constantes e invisibles precipitaciones del afuera. Dentro, seguirán hasta el fin las mediciones, las largas esperas entre números y pequeños dioses chispeantes. Los ojos no han perdido de vista ni un instante los cambios geométricos de la luz, como el cazador a su presa, o el saborí, el llamado insistente del agua. Así, oscuramente, la noche, el oído atento. La luz es apenas un fantasma en la rugosidad del muro. Pronto se llevará la ventana, la redondez de un vaso, el ángulo exacto de la mesa. Quedará el mar, su música galopando en el espacio negro. Un mar imaginario como las cosas que empiezan a desaparecer, como el brillo opaco del compás, como las manos. Sí, al final solo quedan las manos, su quietud de hueso, prueba de que hubo algo, ni grande ni pequeño, abriéndose a la noche, sucediendo sin testigos, sucediendo sencillamente como la luz, o el peldaño que no continúa la escalera y que muere, perfecto y distante, ante tus ojos que se apagan. Ahí dejo. Gracias, Lucía. Hermosos, hermosos poemas, hermosos y misteriosos poemas. Enrique. Sí, muy poderosas las imágenes, son hermosos esos poemas sin duda y me dieron muchas ganas de dialogar con ellos. Pensé en los elementos acuosos, ¿no? Fluidos ahí de esos ríos, de esas piedras. Y, y tengo un poema en la muestra que le envié a que no sé si le entregaste a los estudiantes, la que me pediste para los estudiantes. Perfecto, entonces creo que podría leer, como para subir al cielo se necesita una escalera larga y otra cortita, según la canción La Bamba. Podría empezar con una cortita que es el primer poema de mi primer libro, eh, que justamente trata un poco lo del mar, ya que están tan lejos ahí en Bogotá. Y el segundo más largo es un poema que dialoga mucho más íntimamente con esa doxa, con ese fraseo de Lucía. Creo que es clave para hablar de este tipo, si pudiéramos hablar de este tipo de poesía, como esa honestidad que proyectan, ¿no? Yo lo de Lucía lo siento, ¿no? Independiente de la manera en que uno comprenda esa experiencia, por decirlo así, ¿no? Uno siente su movimiento. Eh, bueno, este primer poema, que abre mi primer libro, Atar las naves, eh, responde un poquito, en realidad es uno para cada uno, este es para ti Santiago, el otro es para Lucía. El primero para ti porque creo que responde bastante del tema como de la inspiración y la producción del texto, ¿no? Como de pensar un poco ese proceso de cuáles fueron de las preguntas que hiciste hoy, ¿no? Y fue un poco desde esa intuición de cómo el mar tenía esos momentos de inspiración subiendo la marea y qué pasaba con eso. Y además tengo una anécdota bonita que no te he contado, así que te la cuento aquí en vivo. Sabrán los presentes de que Santiago es traductor de Robert Hass, un excelente poeta estadounidense, y yo tuve la suerte, cuando hice un intercambio del pregrado, de ir a California y poder asistir a sus clases. Entonces yo era un joven lleno de bellos ideales con su primer libro recién publicado, entonces hice un esfuerzo por traducir 2 poemitas del primer libro y pasárselos en inglés, ¿no? Para que él me diera su opinión. Y este poema, bueno, es que no quiero contarle el final del poema, pero ya se lo recito y ya les cuento la anécdota con Robert Hass. Entonces, maestranza. Bajo la superficie de los mares
hay espacios en blanco. Las crestas de las olas alcanzan caracteres que solo imprimen en mareas altas. Estas 2 hojas diarias se suman a otros mundos y nuestra Vía Láctea lee, los juzga a todos malos, los arruga y los lanza, los agujeros negros, pura tinta perdida. Entonces yo le recité esto mismo en inglés, le pasé en inglés a Robert Haas, y claro, los agujeros negros, pura tinta perdida, en inglés es The Black Holes Just Lost Ink, ¿no? Es como, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Son 6 monosílabos comparados con los agujeros negros, pura tinta perdida, ¿no? Para que uno esté consciente, la traducción hace que uno se vuelva muy consciente de la textura de lo que uno dice, ¿no? No estoy diciendo lo mismo, aunque diga lo mismo, ¿no? Bueno, Robert Haas dijo que era terrific, que lo llamo a buscarlo a los que no sepan inglés, no es que sea terrible, sino que es algo positivo lo que me dijo, pero pensar eso, ¿no? Como en este oficio que no tiene ningún sentido, ¿no? Y yo a veces pienso esto, ¿no? 3:20 de la mañana en Alemania, hablando con gente sensible, inteligente, creativa, de Colombia. Si no me hubiera dedicado a esto, en este momento estaría saliendo de corbata de una oficina, no sé, esto es maravilloso haber podido alargar lo más posible esta adolescencia de Canto al Mar y de Tinta Perdida, ¿no? Y bueno, entonces despido mi lectura con el poema final de la selección y uno de los últimos de lengua de señas, que dialoga con lo que leyó Lucía. El agua que se evaporó de alguien como tú nadando en el lago, cayó en la lluvia de otra como tú cubriéndose con los dedos, o no al lavárselos en la tina mientras espero a que salgas a tocarme. Espero y luego espero usar tus piernas como bufanda, en un invierno que no pasó por aquí como un censista perdido, tocando la puerta para consultar quién eres, porque tendrías mucho, más que preguntarle de vuelta como lo haces conmigo ahora, que tus piernas desato por el calor y tendidos miramos al techo con ambas piedras. Ya quebraron las lagunas por arriba del arrebol de los pómulos. ¿Te acuerdas cuando miras los techos? Los ojos, napas subterráneas, no estrellas, constancia de que todo es agua. Confesarlo ahora da lo mismo. Quisiera ver de nuevo tu cuerpo, porque las piedrecitas playeras contienen los tonos de tu espalda, y temo equivocarme. Aquí y ahora beberías mis cenizas si las tuvieras a mano. Yo igual. Cualquiera de los dos pudo ser el que recién murió en el metro y nos sacó a la lluvia, y no te moja y no llueve. Una niebla sobre las piedras que también son una niebla, si es que algo son y siempre redondas como los pomos y tus dedos girándolos y tu manera de moverte rumbo al mismo baño donde te esperaba, donde llegamos por no morir en el metro. Las hojas de tu piélago nadan entre los peces del museo para el que nos vestimos. Si visitamos los mares que pintaron las vanguardias, lo descubrimos realistas. Y al fin de los amores acuarelas, las sillas se salen del muro, la negra electricidad del mar, bosque al revés y de piedra. Yo no estoy aquí, ni aquí. Pensé que estabas en los cuerpos translúcidos del bote, quizás en los colores del mar, en el abdomen por los ojos gaviotas. El agua guarece, encapsula el cáncer que es pensar en uno mismo con los párpados, poros alumbrados por la luna y el sudor del taxi, si no remamos un bote nocturno, redes de pesca, al fondo chimeneas chocan el cielo, campanas de nubes, el agua calma apenas cortadas por el bote como un dedo peinando el mechón que ha caído sobre tu frente, un retrato cuyo fondo fueran puros dedos y tu pelo mojara los dedos. Muchísimas gracias, Enrique. Qué maravilla, además, ese contraste entre esa poesía, digamos, lo que decías tú de la escalera breve, la anécdota de Haas, y finalmente, no, este lenguaje, esta pulsión. Alguna vez me decías que los poemas más populares precisamente también son aquellos que nos recuerdan el valor musical de las palabras y su fuerza y su impulso, ¿no? El impulso lingüístico. Miren, ha sido un verdadero privilegio, de verdad, conversar con ustedes, escucharlos, que
maravilla de conversación. Mencionabas ahora lo de Robert Haas, muchas gracias Enrique, salen publicadas las traducciones muy pronto, esperemos que para finales de septiembre esa novedad les tenemos. Y de verdad que muchas gracias a los que nos han acompañado, a los dos poetas. Tenemos nuestra próxima y última clase abierta del bimestre el 16 de septiembre. ¿Sí? Estamos como en la televisión, mismo canal, misma hora, mismo moderador. Vamos a tener aquí a Andrea Cote y a Denise Vega, poeta del Perú, Andrea Cote, poeta colombiana, hablando precisamente sobre esa respuesta de ellas más desde lo testimonial en algunos casos, hablando un poco sobre la escritura que están haciendo las mujeres en este momento, de la hibridación. Yo creo que va a ser una mesa también para no perderse, e invitarlos mucho a ustedes que nos escuchan a las actividades del Festival Luna de Locos y de Líneas de su Mano en el Gimnasio Moderno que empiezan la próxima semana. Se están conectando algunos de los mejores poetas de verdad del mundo, Billy Collins, Chantal Maillard, Raúl Zurita, muy amigo además de Enrique, a quien Enrique editó en la Universidad de los Andes. Yo mañana entrevisto a Margaret Randall a las 4 de la tarde. De verdad que es una oportunidad para que nos conectemos, para que recordemos que la poesía también puede ser en este encierro lo que nos convoca, lo que nos hace ir al mar, Enrique, ahora que está más lejos que nunca, ¿no? Pero también a los misterios más profundos de la existencia. Decía Hannah Arendt, ¿no? Algo así como, no está mal olvidar, digamos, que el tiempo pasa tal, y sin embargo, nuestro lenguaje es poesía fosilizada, ¿no? Yo siento que de alguna manera ellos nos han recordado eso, esa poesía que está detrás de nuestro lenguaje, ese misterio de la existencia, esos cuerpos, esas texturas que también somos y que de alguna manera nos convocan. Muchas gracias a ustedes, Enrique y Lucía, por acompañarnos. Muchas gracias, Nancy, y muchas gracias a los que nos han escuchado. Gracias a ustedes. Gracias, Nancy. Gracias, Santiago. Gracias, Enrique. Bueno, Y a todos gracias. los alumnos. Gracias, Lucía, Enrique, Santiago. Una conversación maravillosa. Nos deja mucho en el alma. Entonces, muy interesante. Muchas gracias por esa excelente conversación y sus poesías. Y su poesía. A ustedes y gracias a cada uno y cada una de los que también estuvieron ahí presentes, escuchando, viéndonos. Abrazos. Bueno, abrazos. Descanses. Grandes, cerramos ya nuestra sesión. Muy bien. Bueno, Chao. chao, Lucía.